Las glándulas, las células del placer están muy excitadas y eso hace que se generen otro tipo de químicos en el organismo que por supuesto logran hacer que se supriman ciertos estados de malestar físico. Entonces, si seguimos esa gráfica, todas las drogas, absolutamente drogas, perdón, todas las drogas atacan los centros del placer del cerebro. Las drogas, tercer término importante, las drogas producen placer. O sea, la gente se droga porque está buscando placer, si no, no se drogara. Yo siempre he dicho, si las matemáticas y la lectura generan placer, pues la gente sigue haciéndolas. Pero mucha gente pues no tiene placer ni por las matemáticas ni por la lectura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nos desagrada, ¿no? No genera ese placer endorfínico que nos generan otras cosas. Entonces, todas las drogas atacan el centro del placer del cerebro. Entonces, el cerebro tiene vías de gratificación. Una de las vías de gratificación, ¿sí? Una vez que ingresa al cerebro es que hay un aumento en la producción de la dopamina. La dopamina es una de las sustancias químicas cerebrales más estudiadas, ¿sí? Junto con la oxitocina, el sistema noradrenalínico, dopamínico, eh, y eh, son de las que más se han estudiado y son porque nos dan explicación a muchas de las cosas que hacemos. Entonces, los circuitos de recompensa cerebral, ¿sí? Están vinculados con una parte del cerebro que está donde está el hipocampo. El hipocampo, ¿sí? Está conectado con ahí está, ¿sí? Está conectado justo con el sistema límbico. El tallo del cerebro es donde también es el que va generando eh, el que distribuye, ¿no? Toda esta energía a la parte del organismo. Y bueno, en el sistema límbico, el hipocampo está vinculado con el sistema límbico y el sistema límbico se encarga, bueno, es el centro del placer de las emociones. Normalmente una de las explicaciones más a nivel global, más aceptadas, es que en la evolución del cerebro humano, ¿sí? El cerebro está formado por capas. A mayor capas, mayor evolución cerebral. Por lo tanto, se considera que el ser humano es una de las especies que tiene la mayor evolución a nivel cerebral y es lo que nos da el carácter de homos, en este caso, ¿no? de humanos, en pocas palabras. El sistema límbico es el sistema de las emociones. Antiguamente al sistema límbico le llamaban sistema reptiliano. ¿Por qué? Los reptiles tienen solamente esta parte del cerebro, digamos. Los reptiles, en pocas palabras, son pura emoción. Por eso los reptiles es muy difícil. De hecho, no se domestican los reptiles, ¿no? Se les controla, pero no se les domestica. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, ese sistema de emociones está vinculado justo con las emociones humanas. Ahí estamos, ¿no? Las emociones parten de ahí. Las neuronas constituyen la unidad básica del cerebro. Es una transmisión que se transmite y entonces vamos a ver si se logra ver este video. Ahí está. Aquí estamos, miren. Esas son las bases principales en el sistema. Sí lo logran ver, ¿verdad? Bien, entonces, si vemos las áreas del cerebro, aproximadamente, a veces son áreas cerebrales, tenemos aquí el área de movimiento, más o menos identificada, eh, el área del juicio, el sistema de recompensa del que hablamos, que está muy vinculado, muy pegado al sistema de memoria, coordinación, ¿sí? La visión y eh, el área de la coordinación de orientación. Ahora bien, ¿qué sucede con el sistema de memoria? ¿Ven eso? ¿Ven el movimiento? Sí, sí se ve ¿Sí perfecto. se ve? Entonces sí se ve, gracias. Si se dan cuenta, más o menos, así es como estamos transmitiendo.
Vamos de la memoria, hacemos algo que nos agrada, va del sistema de memoria, el sistema de recompensa lo que busca es ser recompensado, sentirse bien, y eso lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? Eso da una explicación muchas veces de por qué a veces queremos agradar, por qué hay cosas que nos gustan, hay cosas que vamos dejando, etcétera. Y todo pasa al sistema de la corteza prefrontal, o en el córtex que le llaman, prefrontal. Ahí la vamos a codificar y le vamos a dar un nombre. Y ahí va a quedar almacenado, ¿sí? En este sistema de memoria. Cuando consumimos drogas, ahí queda almacenado el recuerdo, lo agradable o lo feo que haya sido. Aquí vemos una ilustración gráfica de más o menos cómo pueden verse las neuronas. Lo que ven aquí son las neuronas y las neuronas de manera global se compone de dos cosas. El cuerpo, que es el soma, o sea, el cuerpo de la neurona, y los axones. Los axones son una especie como de bracitos que tienen, y si se percatan, las neuronas no están conectadas entre sí, ¿sí? Pero van transmitiéndose impulsos eléctricos para hacerse funcionar. Cuando estamos hablando, estamos haciendo cosas, nos vamos conectando. No se conecta todo el cerebro, se conectan solamente las áreas que estamos usando. Como en este momento, está una parte de la audición, está una parte de la visión, de la memoria, que se están conectando y todo pasa a la corteza prefrontal para poder entender y asimilar esta cantidad de información que estamos viendo. Uno dice, bueno, si no están conectados, ¿cómo es que pasa la información? Bueno, en este proceso donde se ven esto que se ve aquí como impulso eléctrico, ¿sí? Se desarrolla un proceso que se llama sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la conexión interneuronal por medio de un proceso de mielinización. ¿Qué es la mielinización? Es un líquido especial que pasan ahí de proteínas donde al conectarse, acuérdense que el agua es un buen conductor de la electricidad, se mieliniza, se conecta y pum, pasa la energía y entonces nos conectamos, ¿sí? Si nos acercamos, esos axones tienen una terminal, ¿sí? Que va conectada al siguiente axón, donde van transmitiendo la información. Aquí en ese espacio donde se da el espacio intersináptico, así se llama. ¿Qué sucede con el consumo de drogas? Que ese espacio intersináptico, a mayor uso de drogas, va disminuyéndose la conexión y también va disminuyéndose la transmisión neuronal. Por lo tanto, la gente requiere más consumo de drogas para eso. Este es un acercamiento. Y ahí lo que vemos de manera muy gráfica, ¿sí? Es la retransmisión de estos sacos de información neuronal, de neurotransmisores que se conectan. Estas conexiones, de acuerdo a los estudios, son como si fueran llaves con su candado, ¿eh? Con su chapa. O sea, no entra cualquiera, simplemente se conecta con la chapa, la llave adecuada, y es como se hace funcionar. Esto es una conexión, digamos, normal, ¿va? Voy a minimizarlo, ¿ok? Y les voy a transmitir otro video. Primero lo voy a dejar que lo vean y después lo explicamos, ¿no? Ahora sí, ¿qué estamos observando? Eso que llega rojo, ¿sí? Es un bloqueo que se realiza a nivel neuronal, a nivel sináptico, por el uso de drogas. Entonces, baja la información química, pero al regresar no pueden retornar. Como hay un bloqueo, hay una sobresaturación de dopamina. Y esta es la carga de placer que tenemos con las drogas, sea alcohol, tabaco, cualquier tipo de droga. Pero ¿qué creen? Esto también se genera con las cosas que nos agradan y que hacemos y que nos agradan. Cuando ustedes se están echando así un faje de esos ricos y sabrosos, bueno, ustedes no sé si lo hagan, ¿no? Pero
Los pacientes me cuentan que cuando lo hacen, sienten mucha emoción. Esa emoción es esto justamente. Esa es la carga de dopamina que se genera con toda la emoción que podemos tener ante una situación excitante. Cuando hacen alguna actividad que les da mucho placer, esto es lo que se genera. Si a alguien de este grupo le gusta bailar o conoce a alguien que le gusta bailar, y esos que bailan a la menor provocación, eso van caminando por un puesto de discos pirata y está una canción y se ponen a bailar, ¿no? Dice, órale, ¿qué le pasa? Bueno, esto es lo que está generando, es porque le genera esta gran carga de placer, ¿sí? Todo lo que nos da placer genera esto que están viendo en la ilustración. Esto genera las drogas, esto es una intoxicación, gráficamente es una intoxicación por sustancias. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente consume drogas? Que abren más receptores, ¿sí? De dopamina, de químicos, más y más y más. Por lo tanto, la carga habitual de dopamina y de otras sustancias químicas que genera el organismo no va a alcanzar para tantos receptores abiertos. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez va a requerir una cantidad, va a requerir volver a consumir drogas para generar una carga de dopamina mayor para llenar esos receptores. Cuando se acaba la carga, se acaba el efecto de la droga, les da el bajón, como dicen, entonces les entra la sensación de síndrome de supresión. Entonces requieren otra vez volver al consumo para poder tener esta excitabilidad. Esto, en pocas palabras, en términos de gráficos, eso se llama intoxicación y cada vez que se abren más receptores, ¿sí? Es el abuso de la sustancia, es, en pocas palabras, el aumento de drogas y se genera lo que llamamos tolerancia y después lo que llamamos dependencia. No sé si esto les quede claro. Sí, profe, también yo quería comentar si es referente a que hay drogas que tienen el parecido a los neurotransmisores que nuestro cerebro produce de forma natural Ajá, y eso mismo también obstruye la reabsorción, ¿no? Por lo que tengo entendido, sí, dejando como que la sobreestimulación en el espacio sináptico y generando un daño a largo plazo de los receptores, ¿verdad? exactamente, porque de hecho algunos consideran que se abren más receptores y por eso se requiere esta parte. Y a veces en algunos receptores son dañados porque eh, la carga química de la sustancia, como dices tú, está, ¿cómo se llama? Es tanta, es tan de manera frecuente que con el tiempo comienzan a deteriorarse, pues como cualquier cosa que se usa en esa parte de exceso, pero un adicto tiene grandes receptores abiertos, entonces requiere otro tipo, bueno, requiere ya justo un tratamiento médico para que esos receptores sean llenados con otra sustancia que va a ser una curativa, en este caso, pues un antagónico, ¿no? Es decir, una pastilla, una anfetamina, perdón, un medicamento controlado que va a cubrir esa ausencia de carga química. Eso es importante que lo podamos entender, ¿no? Pero tienes toda la razón. Y esa parte. Entonces, este es el efecto que genera la repetición del consumo, ¿sí? Muchas de las conductas que nosotros podemos tener van a estar entendidas desde este gráfico. Decíamos, hay gente que decían, oye, ¿se puede generar una adicción a las redes sociales o al Internet? Sí, de esta manera, pero no es una adicción química, más bien es una necesidad para poder cubrir otro tipo de vacíos, pero recuerden que las emociones también van generando movimientos cerebrales, entonces esta organicidad que se va generando va a propiciar también que a la larga la gente necesite cada vez más estar conectado. Eso es algo que hay que tomar. Me han preguntado, oye, ¿y las drogas? Dicen que hay drogas que son por internet. Bueno, no pueden llamarse drogas, pueden generarse procesos de adicción más bien por la necesidad de buscar esa sensación placentera, ¿no? Hay imágenes, hay sonidos que nos generan tal placer. La música genera placer. La música en sí misma, aunque no la baile, no sé, si yo me pongo a escuchar
Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por ejemplo, a mí me genera tanto placer que quiero repetirlo. ¿Por qué? Porque me genera un montón de emociones, ¿no? Eso es importante porque es parte de las conductas repetitivas que tenemos y los adolescentes están muy expuestos a las conductas repetitivas. Por lo tanto, ¿sí? Estos receptores van a estar permanentemente en juego, ¿no? Todo el tiempo estamos en eso. ¿Qué va a disminuir con el tiempo? ¿El uso excesivo de drogas? ¿O qué va a dañar? Áreas de movimiento, de las sensaciones, de la visión, la coordinación, la memoria, la recompensa, las mismas áreas que nos hacen nuestro sistema cerebral superior son las que van a generar también que exista una condición adictiva en este caso. La serotonina es otro elemento importante porque es un transportador. Por ejemplo, la serotonina, la disminución de serotonina hace que no se transporten adecuadamente las sustancias. Entonces, también esto es parte de los sistemas. Por ejemplo, creo que ya lo saben, ¿no? En el amor, bueno, ese es un ejemplo del éxtasis. Viene la sustancia activa del éxtasis, ¿sí? Causa una degeneración de las terminales de los nervios de la serotonina, de los receptores. Vean nada más acá, en este ejemplo, estas imágenes la recogí del NIDA. Lo normal, con el éxtasis, vean cómo está, después del éxtasis. Por eso se genera lo que llaman el bajón, la sensación de depresión, sentimientos encontrados, la irritabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa el sistema cerebral de recompensa? Pues bueno, en primer relevo, las neuronas de la región frontal se activan directamente con el estímulo de recompensa del área del sistema central ventral. Pues van a subir estas sensaciones y otras neuronas van a ser reguladas por el sistema GABA, bueno, todos los temas que son de placer y de estimulación. Decíamos, con el éxtasis, lo normal, un cerebro normal, con éxtasis, vean cómo está esos efectos, y sin éxtasis después, y ahí les da el bajón, por eso es la búsqueda incesante. Las tomografías aquí están. El área anaranjada es el área de mayor actividad, el área amarilla, el área media. El área verde está como dormido, digamos, pero activo, está, ¿cómo decirlo? Somnoliento, vamos a llamarlo así. Y el área azul está en un área que no está en uso en ese momento. Sin cocaína o sin metanfetamina, con metanfetamina o un abusador de la metanfetamina. Vean cómo disminuye la función cerebral. De ahí, por ejemplo, que dentro de las funciones cerebrales superiores, lo que es memoria, atención, concentración, juicio para la toma de decisiones, son bien importantes. Vean cómo disminuye, por lo tanto, se disminuye el área de juicio, de memoria, de concentración, atención. Un chico en edad escolar que está consumiendo drogas va a estar así como el cerebro del lado derecho. De ahí que muchas de las ocasiones cuando comienzan a consumir drogas, alcohol o tabaco, sobre todo alcohol, a veces el tabaco no tanto, pero sí otras drogas, marihuana, por ejemplo, que se da muy frecuente, comienzan a disminuir calificaciones, ¿eh? Aprovechamiento y rendimiento escolar disminuyen bastante. Algo que yo he notado, y por ejemplo, dentro de las actividades preventivas que muchas veces aquí en Cuernavaca metemos, es que con los chicos que consumen alcohol, pues les hacemos un taller de alcohol y lo que procuramos es que estimular, por ejemplo, los procesos de memoria mediante actividades. ¿Por qué? Porque como está disminuido, comenzamos a observar que la memoria sí les falla. ¿Sí? La concentración. A veces parece que solamente tuvieran flojera, nada más, pero no es cierto. Si ya están consumiendo mucho alcohol, revisen si ese es un motivo por el cual, o a partir de que consumen más alcohol, sea el motivo por el cual disminuyó su rendimiento escolar. Y por rendimiento escolar no me refiero específicamente a las calificaciones, me refiero también si dejó de estudiar, si dejó de entregar tareas, si ya no tiene buena memoria, buena concentración, si se maneja distraído. Algo que nos deja mucho el uso de sustancias es que
eh, como que el cerebro está activo para las cosas que requieren menor cantidad de información o menor cantidad de funciones cerebrales. O sea, el relajo, el desmadre, como decimos, no requiere tanta memoria, ¿eh? Por lo tanto, van a estar inquietos y va a parecer que solamente son chavos revoltosos. Hay que pensar si no tienen algún problemita de este tipo, por consumo de alcohol o de otro tipo de drogas que ya le esté afectando, o bien porque tiene algún problema de déficit de atención, con o sin hiperactividad, algún problema de control de los impulsos, que también puede estar generando mayor actividad, sobre todo en el sistema de la adrenalina, y disminuye la serotonina y está disminuyendo la dopamina que genera para la concentración. Por ejemplo, en el amor visto de manera química, hay 3 o 4 drogas químicas naturales principales. Uno, la serotonina, que es el conductor, la dopamina, por supuesto, porque es la sensación de placer, de enamoramiento, la adrenalina y una muy importante, ¿sí? La oxitocina. La oxitocina es el elemento, dentro de todo esto, es la última parte de la mezcla para generar la mezcla de amor. Si ustedes quieren que su pareja esté enamorado de ustedes, pues denle oxitocina. ¿Y cómo se la pueden dar? Pues compren chocolates. El chocolate tiene mucha oxitocina. ¿Por qué creen que el 14 de febrero, pues, los días de amor, se estira a dar chocolates? Pues por lo mismo. El chocolate genera mucha oxitocina, por eso cuando pruebas el chocolate no lo quieres dejar para mucha gente. No, digo el chocolate, no las cosas sabor chocolate. ¿Eh? Oh. Permanencia del alcohol en tejido cerebral. Después de una jarrota, una jarra, una peda, en pocas palabras, ¿qué sucede? Que en 6 días el cuerpo ya desechó el alcohol completamente. Pero en el cerebro puede estar, como es un tejido diferente, se puede almacenar hasta por 30 días. Otra vez, tomografías benditas, lo normal y un cerebro alcohólico. Vean cómo disminuye. De ahí que disminuye la área de juicio, de atención, de concentración, que son los sistemas cerebrales de orientación que se requieren para poder manejar un vehículo, para caminar, otras cosas. Después de 10 días de una de esas, perdón por la palabra, megapeda, una alcoholizada de estas, el cerebro en su lado izquierdo, vean cómo está medio dormido. Después de 20 días, ya está despertando y a los 30 días ya tiene un funcionamiento normal. Imaginemos a un chico adolescente, por ejemplo, que está consumiendo alcohol nada más y se va a alcoholizarse cada jueves con su beca salario, ¿no? O el viernes. No le da tiempo al cerebro de recuperarse. Después de 3 semanas o 4 semanas en constante estado de ebriedad, aunque sea de un día a la semana, pero estar ebrio, van a tener un cerebro como el de la izquierda o como el del centro. Entonces van a estar con mucha distracción, con muchas dificultades para poner atención, con mucha irritabilidad, con mucha impulsividad, y esto puede también tener mucho vínculo justo con lo que es el tema. En este caso, lo que es la violencia escolar vinculada con adicciones. ¿Sí? Para ir cerrando esta presentación, en términos de sistema nervioso, encontré estas imágenes que se me hacen interesantes. No encontré el motivo de por cuál hacen experimentación, pero la NASA en los años 60 se preguntaba qué le sucede a una araña si se mete una droga. No por pensar en las arañas nada más, ¿eh? Estamos hablando de que las arañas existieron antes de los dinosaurios, ¿no? Son insectos que han vivido millones de años, han evolucionado a lo que tenemos actual y en su evolución han transmitido la información genética para hacer las telarañas que conocemos. Entonces, recuerden que la NASA pues hace experimentos con todo porque pues, al ir al espacio tienen que vincularlo con muchas cosas, ¿eh? Recuerden a este astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, que se fue al espacio con su experimento de cómo crecen los tomates en el espacio, porque si se pretende colonizar
la luna en algún tiempo en la vida, pues necesitamos saber si lo que crece allá puede crecer allá, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, me regreso. Entonces le tomó fotografías a las arañas, cómo tejían sus telarañas después de suministrarle algún tipo de droga. Tenemos ahí una telaraña normal, ya las conocemos. Le suministraron, en los años 60 estaba de moda pues el asunto del peyote. Vean, o sea, es una araña que estaba delirando, alucinando. El peyote es un alucinógeno. Vean cómo realiza su telaraña. Muy de moda el LSD en los años 60, ¿no? Tenemos muchos virtuosos del rock, de la música, que se fueron en el viaje del LSD por este daño a nivel del sistema de corteza, de recompensa, de esa parte. El LSD le aplicaron tetrahidrocannabinol, que es propiamente la marihuana, una araña dormida, digamos, esta marihuana. Entonces la canción esta de revolucionaria de la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar, porque esa es la versión original, porque es una canción revolucionaria, no es cierto, porque la marihuana no lo va a hacer caminar, al contrario, lo va a hacer dormir. Le aplican lo que yo tanto consumo, la cafeína en exceso, vean qué tipo de telaraña realiza. Le aplican bencedrina, la bencedrina es un precursor de las anfetaminas, ¿no? Y bueno, la decisión es tuya, es nuestra, ¿sí? Estos son nuestros datos. Bueno, está mi correo, ya se los había pasado la vez pasada. Pues si lo quieren anotar también, ya lo tienen algunos. Dudas, preguntas hasta acá. Hay más información del cerebro, quise abreviar lo más posible, ¿no? Oye, ¿Alguna ¿cómo duda? drogaron a estas arañas? ¿Mande? ¿Perdón? Um, Pon tu micrófono. Perdón, profe, es que como que se trabó mi Ok. computadora. Sí, Le no te preocupes. preguntaba, ¿cuál fue el método por el cual pudieron, o sea, administrar las drogas a las arañas que usted comenta? Desconozco, no aparece en la versión de internet. La encontré ahí, pero yo supongo que fueron inyectadas, ¿eh? No creo que haya sido de otra manera, porque tampoco creo que se las hagan comer. Recuerde que además son de esas arañotas grandotas, peludas que se agarran, ¿no? Eso es lo que sí conté que eran ese tipo de arañas. Pero bueno, lo interesante es, cuando le presento a los chavos a veces este tipo de imágenes, les digo, chavos, ustedes dicen que no les pasa nada, vean, ¿no? Parece ser que al final lo que más les impacta son las arañas. Entienden más el mensaje con las arañas que sin ellas. Por si algún día las quieren usar, ahí está la presentación. Igual se la mando a Edith para que se las comparta. Gracias, Para profe. ir cerrando un poquito esta parte es, ¿cómo podemos encontrar este vínculo entre violencia escolar y uso de drogas? De acuerdo a lo que ustedes han leído, ¿cómo podemos? Y más con este asunto actual en la modernidad, ¿no? ¿Qué parte de la conclusión han encontrado ustedes? ¿Cómo podemos hacer para abrir la discusión? ¿Cómo podemos abrir ese debate? No Sobre debate, la esta discusión. relación entre Uso de acoso drogas, escolar y violencia consumo. escolar, ajá. Bueno, yo lo abordaría desde el hecho de la consecuencia del abuso, del acoso escolar sobre la persona que lo está viviendo. Ujú. Eh, en un artículo leí que hasta, bueno, diversos autores han mencionado y citado a Freud con respecto a este consumo. Entonces me gustaría como que aunar en ello. Freud Ujú. mencionaba que el consumo de drogas viene a ayudar a la persona a evitar lo displacentero, que funciona Ok. como algo así como un quitapenas. Ujú. Entonces, si lo vinculamos con las consecuencias que trae el acoso escolar, bueno, dentro del mismo proceso, pues el
la humillación, los golpes, los apodos, vaya, todo lo que genera en la víctima el acoso escolar, pues le duele y Sí, busca alguna forma de compensar todo ese dolor. Entonces, si les sumamos que hay compañeritos que ya tienen contacto con las sustancias y le puede decir, no, pues mira, aviéntate una cerveza y te vas a sentir mejor. Y el señor de la tiendita de la esquina vende cerveza a menores. Entonces todo se va conjuntando, ¿no? La disponibilidad de la droga, que los pares avienten al chico al consumo. Todo eso lo vamos juntando y pues como resultado tenemos que los niños utilizan las drogas o las sustancias adictivas, en este caso, para poder como soportar todo el dolor que causa en ellos el acoso y de alguna manera expresar ese dolor, porque pues estando drogados también pueden fluir la información, las emociones y a lo mejor y me puedo aventurar a decir que supongamos en un convivio, ¿no? De un día del ajá, niño en una primaria, sí, en donde pues a lo mejor no se tiene el control del ingreso de las sustancias. Y un niño ya borrachito pues empieza a llorar, pero alrededor hay muchos niños que también están tomando. Entonces en ese momento es como un momento de expresión de sus emociones, pero a través del alcohol. ok, Y bueno, por el momento ese sería mi aporte. gracias. De hecho, bueno, cuando Freud maneja el asunto del, más que de las drogas en sí, maneja un término que se llama placer y displacer, así un poquito grandes rasgos, ¿no? Entonces supone que los seres humanos buscamos generalmente estamos permanentemente buscando la búsqueda, estamos en la búsqueda del placer. Las cosas que nos dan displacer nos generan disgusto y nos generan frustración. Y la frustración pues, nos lleva nuevamente a la zona de displacer y lo que hacemos es llenar esos espacios placenteros. Entonces, los seres humanos hemos inventado un montón de cosas para vincularnos al placer y sobre todo al placer sin esfuerzo. Entonces, al vincular al placer sin esfuerzo, esto es lo que va generando, digamos, de las condiciones de lo inconsciente, como le llama Freud. Es un tema también muy amplio ahí, eh, a nivel de lo inconsciente. Pero bueno, a nivel de lo conductual, por ejemplo, lo que sí también observamos es algo muy importante, que las personas vamos buscando conductas que van a ser repetidas, 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 hasta que lo aprendemos. Yo, en mi experiencia, veo que si en algo las personas somos extremadamente tercos, es en el uso de drogas. ¿Eh? O sea, las matemáticas te dan flojera y no las repites. El libro tiene un montón de letras y chiquitas, ni lo agarras. Probaste la primera vez la cerveza y es una bebida sumamente desagradable, amarga, horrible. Uno dice, ¿cómo pueden tomarse esto? Pero lo repetimos hasta habituar al paladar y entonces deja de ser desagradable. Y eso ya lo he visto. Si en algo los seres humanos somos extremadamente persistentes, es en el uso de drogas, que genera placer, pero lo curioso es que la droga misma genera placer y displacer a la vez. ¿No? Es un elemento continuo, es un elemento de contradicción en sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que justo la parte de los adolescentes, algunos pueden ser, como dices tú, en esta sensación de displacer, pueden deprimirse y al estar deprimidos, porque las aplican bullying, porque por todos los motivos que ustedes van a seguir revisando, y quizá al estar deprimidos puedan invitarles alguna sustancia, y esa sustancia va a activar el sistema de dopamina, o sea, los va a hacer felices, temporalmente, pero felices. Va a minorar, va a anestesiar las sensaciones desagradables, y entonces va a volcarse de otra manera. Un chico que consume drogas tiene una mirada diferente de la vida de alguien que no lo consume. No es una mirada mejor ni peor, solo es una mirada diferente. Inclusive
con otro tipo ve el mundo con otro tipo de malicia. Es algo que yo observo muy singular, ¿no? Cuando digo malicia no hablo de maldad, hablo de otro tipo de despertar, que es lo mismo que sucede, por ejemplo, vean a un chico o una chica que ingresaron a la vida sexual activa, ¿no? Hablando de coito, el, en nuestra vida hay un momento antes del coito y después del coito, ¿eh? De verdad. ¿Por qué? Porque se abre otra expectativa, se abre otro mundo de placer. Las drogas generan placer, se abre otro placer, otra expectativa de vida, y entonces puede haber una búsqueda frecuente y reiterante de la sustancia. Como dices tú, la violencia puede estar vinculada al que se la aplica, pero también el que la aplica ve la vida diferente. Si alguien es profesor de escuela, vean los chicos que están consumiendo más alcohol y tabaco, manejan una actitud diferente del que no la consume, ¿eh? Se paran diferente, ven diferente, observan diferente. Y aplican estas sensaciones de manera diferente también, ¿no? Esta búsqueda, esta actividad, esta agresión. Y ahorita con el asunto, ahora sí hablando de la vinculación entre chicos que consumen drogas, que no están vinculados a la condición delictiva, y chicos que están vinculados a la condición delictiva, también son diferentes los conceptos. El manejo de ideas, el manejo de la agresión y de la violencia también creo que es diferente, ¿no? Un chico violentado muchas veces puede llegar a consumir drogas justo por eso, para poder escapar de una realidad que es insufrible, insoportable, aunque él no se dé cuenta que es insoportable. Observen ellos como dicen, probé drogas, he probado de muchas cosas, pero me quedé con la mota porque la demás me hace bien gacho. Entonces porque su organismo no lo requería, no es que no lo haya tolerado, no lo requería porque no tuvo, ¿sí? la, la necesidad de, de generarse este tipo de alteraciones corporales neuronales, ¿no? Recuerden, la droga está dentro de las sustancias que aminoran, que duermen. La cocaína en las que exacerban, las que aceleran. La heroína son de las que adormecen. Y hay que preguntarnos, ¿qué quiere adormecer? ¿Qué quiere acelerar? ¿Por qué está tan lento? ¿Qué quiere activar, no? Dentro de las drogas se manejan mitos, y hay que también, es importante que ustedes también busquen estos mitos de las drogas, ¿no? El alcohol tiene un montón de mitos, el tabaco también, y otra. Yo me acuerdo que cuando era más chavo decían, no hace muchos años, obviamente, no decían, es que la neta un marihuano cuando está marihuano, le pegas y no le duele, porque está marihuano, es como si la sustancia le diera super fuerza, ¿no? Ahora sé que sí le duele, lo que pasa es que tiene los centros del placer más exacerbados y los centros del dolor están aminorados, pero cuando se acabe la sustancia le va a doler toda el alma, ¿no? O dicen que si te fumas un churro de mota antes de un examen vas a aprender más. No, no aprendes más. De hecho, hay problemas con la memoria, eso es algo que hay que checar, ¿no? Y este problema con la memoria tiene que ver con que la marihuana inhibe esas áreas, duerme las áreas. ¿Qué puede pasar antes de un examen? Que la gente está tensa, y más si no estudió o está leyendo de último momento, está tensa, no importa si son chavos, se meten la droga, la marihuana y relajan, ¡pum! Entonces parece ser que aminoran los efectos, el estrés, y dice, ay, ya está, me sentí más relajado, pude estudiar mejor, más que estudiar mejor, disminuyó los efectos de un estrés severo, y eso le genera una sensación de bienestar. Y esta sensación de bienestar es la que busca repetir, repetir y repetir, ¿no? No sé, son algunas de mis observaciones que yo he observado, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo más? Esa es la continuación de la anterior. Eso que se ve ahí, ¿sí? Es una información que se va transmitiendo y lo que va dejando es la información química. Dopaminas, serotoninas, todo esto es importante para la transmisión. Ahí están digamos que esa es una ilustración gráfica de cómo nos generamos placer, ¿sí? Sube la información,
hay una compuerta de salida, hay una de entrada, van, se recoge más información, pero ese es un transporte continuo. Deposita la carga química y se regresa. Eso es lo que hacemos. ¿Va? Ahora bien, voy a poner el último video de estos. Sí, sí, en relación a la situación de vida con respecto a cómo se van a relacionar con la familia y cómo se están relacionando con los compañeros. Ese es el enfoque que yo estaría utilizando, considerando que aun cuando el cuerpo está en formación, también se forma a través de los patrones de crianza que están estableciendo los padres de familia. Entonces, va a haber niños, niñas que son socializados, que saben establecer límites de manera clara, pero también va a haber una situación que no van a saber establecer límites porque en casa no les enseñaron, y estos son los que más sufren acoso escolar y pueden ser orillados para evitar este displacer, o cómo motivarlos o obligarlos a consumirlo, porque una de las condiciones dentro del acoso escolar es que los abusivos hacen que hagan cosas que ellos no quieren, y es así como algunos jóvenes han sido introducidos, y con engaños, con amenazas, que bien lo sabemos, el alcohol empieza en una situación relacional principalmente, ¿no? Te pegan, tienes miedo, eres marica, eres gallina, y entonces ellos tienen que demostrar en algún momento dado esta parte. Bueno, esa es una parte de la que yo estoy trabajando en el ensayo, y que bueno, también cuando los hijos o los jóvenes, los niños son violentados en casa, pues también su sistema nervioso, estas sustancias de las que usted habló, endorfinas, serotonina, dopamina, pues no están funcionando al 100%, y ellos empiezan a buscar esa manera, como bien lo manejaba el compañero, de aislarse, de evitar el displacer, o buscar un placer, algo que les haga salir de ese contexto, de esa cuestión mala, dolorosa que están viviendo. Y sí, lo escuchamos en las personas que a veces consumen, que es el dejarse del tipo de vida que llevan. En algún momento también se vuelve hasta cierto punto chantaje, pero que ahí está presente ese dolor, esa dolencia emocional con relación a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus maestros o a sus mismos compañeros. Muchas gracias. Dijiste, bueno, entre otras cosas que Cato, me parece interesante lo que comentas, hay otra condición. Por ejemplo, la violencia también es entendida como todo este acto para poder incitar, ¿no? Para poder lograr eh, alguna modificación en la actitud de otras personas a favor de otras. Muchos de los chavos que consumen drogas, por ejemplo, que hemos atendido acá, o que algún tiempo atendí aquí en el centro, decían, yo empecé por la escuela. Llega un cuate, les invitaba, ¿no? Están todos en la bolita echando relajo, diciéndose albures y bla, bla, bla. Y de repente alguien sacaba y todos, ¿qué es eso? No, pues es coca. Ay, no manches, ¿no? Y así. Entonces empezaba y decía, ¿quieren? No, ay, no sean, voy a decir las palabras, no sean jotos, mariquitas. Acuérdense, aquí en México esas son como ofensas terribles, ¿no? Entonces acuérdense que los chicos están en esta edad de vulnerabilidad donde están buscando una independencia, no solo emocional, sino también una distancia hacia los padres, porque es parte del proceso evolutivo normal de ser humano. Muchos inician con las drogas como parte de este desprendimiento. El problema de las drogas es que genera eso, un desprendimiento, pero un acercamiento mayor, porque se llama dependencia, entonces van a seguir siendo dependientes del familiar, aunque no lo crean, ¿no? Es esta contradicción justa. Entonces van pasando eso, hay gente que se atreve y dice, órale, lo prueba y dice, ay, pues no pasó gran cosa, ¿no? Les fue más o menos bien. Al siguiente día lo mismo, pero esto en sí, esta motivación, esta excitación ya es un acto de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque me está incitando, me está motivando para realizar un acto que no me va a beneficiar a la larga. Eso también debe ser tomado como violencia escolar. Así como en la violencia en la familia, es un acto de violencia escolar, ¿no? Y recuerden, de acuerdo a la encuesta nacional, bueno, la antigua encuesta nacional de adicción de 2011, 2010, 2011,
manejaba que era la calle, la casa y la escuela donde se consumían, donde conseguían drogas, por ejemplo, que son lugares que deben ser, la calle ya sabemos que siempre es la precursora, pero la casa y la escuela, como son, deben ser los lugares de mayor protección, porque ahí se la pasan hasta 7 horas, 8 horas los chicos menores de edad. Bueno, en fin, son esas cosas que se manejan, ¿no? ¿Alguna otra participación? Si no, para irnos despidiendo. Yo quisiera una pregunta. ¿Qué Sí, pasaría entonces en el cerebro de un chico que es agresor? Que es agresor pero es consumidor de drogas. híjole, El, interesante pregunta. El cerebro de un agresor está muy estudiado, de hecho. En el cerebro del agresor hay una disminución, hay un aumento de la adrenalina, por eso son tan impulsivos, pero hay una disminución también y una evolución disminuida del área del juicio. Déjenme decirles algo de los últimos estudios que se han manejado, y digo últimos porque no son nuevos, es que el cerebro, digamos, su crecimiento mayor y la evolución mayor para consolidar y madurar las áreas cerebrales, ya antes se decía que era a los 18, ¿no es cierto? Ahora dicen que es hasta los 25 años. 25 años, o sea, y la última área que madura, que termina su maduración a los 25, es el área del juicio. Entonces, el uso de drogas disminuye o desacelera el desarrollo y crecimiento cerebral en esta parte de evolución y puede hacer que se retarde demasiado la evolución del área de juicio e inclusive que la estanque. Entonces podemos tener, por ejemplo, gente que es muy trabajadora, pero que toma decisiones inadecuadas, ¿no? Uno dice, híjole, lástima de sus decisiones, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Porque se combina con este rasgo de impulsividad, se combina con esta condición de límites pobres. La impulsividad puede generar límites pobres. Y entonces, en esta limitante, imagínense cómo toma las decisiones. Es impulsivo, ve una cosa y luego la quiere, ¿no? Tiene poca tolerancia a la espera. Ese es un elemento que hay que aprender. Poca tolerancia a la espera y poca tolerancia a la frustración, que es un rasgo habitual de los consumidores de drogas, pero también en las personas impulsivas. Quieren ya las cosas. Quieren las cosas ahorita. Si te están hablando es ahorita. Quieren un placer inmediato, ¿sí? Por eso muchos de ellos son agresores físicamente, o sea, los buscas y se agarran a trancazos. He tenido pacientes que dicen que les digo, oye, parece ser que tu vida está llena de golpes. Y les encanta darse de golpes, les encanta la pelea. Checan a sus alumnos así. ¿Por qué? Porque su sistema ya de recompensa ya está en ese nivel. Es impulsividad y solamente mediante una descarga fuerte de energía, se relaja. Pero eso sí es permanente, vamos a tener a un constante agresor, a una constante persona que va a hacer cosas que va a llamar sin pensar, porque el juicio, al no estar maduro, no le va a impedir hacerlo. El juicio es como estos, ¿te acuerdan? El diablito y el angelito de las caricaturas. Pues el angelito está dormido, está disminuido y el diablito, órale, se avienta sin pensar. Por eso, los adolescentes, o en la etapa de la adolescencia, los chicos son impulsivos, unos más que otros. Yo ni siquiera no estabas pensando, no, no está pensando, está lleno de impulsos. Que ya cuando madura el área de juicio, va disminuyendo y toman decisiones más adecuadas. Algunos más que otros, la mayoría de los adolescentes tienen regulada su área de juicio, pero hay otros que no. Y esos son los chicos que a veces nos preocupan, ¿verdad? Es un poco esa parte. Entonces, el cerebro de alguien que comete actos impulsivos, delincuentes, sí tiene un cerebro modificado, tiene disminuida la corteza, unas áreas de la corteza cerebral, de lo que estábamos hablando hace rato, ¿sí? Está disminuida o bien tiene un funcionamiento inadecuado en la corteza cerebral, por eso no pasan, punto, esa parte pasan, parece como que los impulsos de manera permanente. Y eso es parte de los estudios que se han manejado, por ejemplo, Ostrowski de la UNAM, en sus estudios con el cerebro del psicópata, algo así se llama su libro, donde analiza la mataviejitas y todo
eh, personas que están que han cometido crímenes y está observando que su cerebro es diferente del cerebro de la mayoría, ¿sí? De Feg y Ostrowski. Pero Buenas sí, tardes. entonces si hay modificación, pues sí la hay. Entonces ahí tenemos un caldo de cultivo buenísimo. ¿Quiénes influyen mucho para controlarlo? La educación. Puede ser muy impulsivo, pero si en casa hay límites, normas, reglas claras de relación y en la escuela dan continuidad, pues este chico va a estar, digamos, vamos a amarrarlo para que no haga tanta cosa impulsiva y cuando sale impulsivo no hay que celebrarlo. Vamos a ponerle una consecuencia, lo que se llama una consecuencia a los actos, ¿no? Que no necesariamente es un castigo. Maestro, ¿podría compartirnos algún artículo de revisión donde se aborde este tema? Lo del cerebro, el delincuente, El agresor, sí. particularmente enfocado en adolescentes, Ok, o si no, de manera general. creo que tengo uno de manera general, pero se los hago llegar también. Déjenme buscarlo en mi archivo y yo se los hago llegar, ya sea por medio de la plataforma y si no, se lo hago, te lo mando a Edith. Le ¿No? agradezco. Es que mi trabajo es precisamente nivel medio superior. Ok, me parece muy bien. Con poblaciones vulnerables. Ok. Porque vemos mucho esta parte. Sí, y recuerden lo que vimos la semana pasada, ¿eh? El ambiente psicosocial es bien importante. Claro. ¿No? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Ya se ha detectado que hay ciertos, que los seres humanos, las personas, heredamos ciertos cromosomas, por ejemplo, a nuestros congéneres, inclusive ciertas tendencias a ser consumidores de alcohol o drogas, ¿eh? Entonces, pero en alguna ocasión escuché este ejemplo que se me hizo interesante. Dice, mira, pudo haber nacido en una familia donde no consumen alcohol, no consumen drogas, son muy relajados, y de repente sale el nieto que es, híjole, alcohólico, ¿no? Y en otra familia donde había el abuelo era bien alcohólico, el papá alcohólico, el hijo alcohólico, y sale un nieto que se esperó alcohólico y no lo es. Porque de repente se metió quizá, no sé, se metió a ser testigo de Jehová. Voy a poner ese ejemplo drástico, ¿no? Donde él, si siguió adecuadamente las normas de esta congregación, entre ellas ese no consumo de alcohol, no ir a fiestas, no bailar, y cumple, Sí. y no llega, aunque tenga el gen, no consume alcohol, no lo ha probado. ¿No? Es la parte que ahora está como muy en boga, ¿no? De la epigenética. Sí. Y por supuesto el ambiente, bueno, eso de manera un tanto cuanto interna. Claro. Pero entiendo la parte del factor psicosocial. Sí, exactamente. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, en un ambiente cargado de hostilidad, donde se anuncia de manera preferente que las actitudes violentas son las actitudes que nos enmarcan, por ejemplo, que nos dan sentido, que nos dicen que la masculinidad es el que es más violento, el que es más agresivo, pues eso es lo que se anuncia y eso es lo que parte de lo que un chico va a aprender, ¿no? Así es. Vean cualquier héroe, ¿no? Cualquier héroe o villano de una película, pues parte de su acción tiene que ver con la violencia. Controlar al mundo a partir de la violencia. Si es más fuerte, más musculoso, más agresivo, camina de cierta manera, consume tales cosas, y entonces dicen, wow, está padrísimo esta es la imagen que yo quiero hacer, ese es el hombre que yo estoy buscando, son las imágenes de masculinidad, de feminidad con las que nos relacionamos permanentemente, son parte de los anuncios. Y ese es parte de los enfoques psicosociales que hay que tener muy en claro. Por eso es importante estas técnicas tan reflexivas que muchos se han perdido dentro de las aulas, dentro de los salones de clase, ¿no? Esos círculos de reflexión, estas lecturas mínimas para que los chicos digan, vamos a estudiarlas, vamos a leerlas, vamos a ver de qué trata y poder discutirlas con ellos. Desde el
pequeños, en preescolar hasta las edades adultas, ¿no? Y ahorita que tengo una niña de 6 años, es mi única hija, pues me gusta leer con ella y no digo que soy el mejor padre, pero ya cuando hablamos de la Caperucita y eso, que le encantan los cuentos y los lobos, yo le he preguntado, oye, ¿tú crees que los lobos sean así? No, son cuentos, pero bueno, quiero asegurarme que es así. Le encanta ver una cosa, TikTokers, no sé cómo se llama ese rollo, TikTokers, algo así, que son cuentos de terror. Le encanta, tiene 6 años, acaba de cumplirlos en abril. Eh, y le gusta estar escuchando los cuentos de terror, 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 terror. Eh, y yo le digo, oye, ¿crees que eso sea cierto? O yo le digo, acuérdate que esos son cuentos, no existen, las brujas no existen, los fantasmas no existen, porque eso es lo que yo creo. Claro, su mamá, digo, no vive conmigo, pero su mamá, ella de repente sí creen brujas, ¿no? Entonces es que además dice que las brujas sí existen. Le digo, ¿y tú qué piensas? Ya no la pongo en contradicción, porque si, no, o sea, tu mamá, ¿cómo crees? No, pues yo creo que no, porque yo no he visto nunca una bruja volar. Porque acuérdense que a esa edad están todas en esa etapa de ver para creer, ¿no? Ujú. No he visto esto. No, esos son cuentos, son películas. No existe uno también observar, ver películas, ¿no? Ver esto. Estamos viendo algo con eso. ¿Y eso de qué se trata, no? Oye, ¿cómo lo ves en la vida? ¿Qué piensas de eso? ¿No? Alguna vez con pacientes yo les ponía aquí, hay una película, por ejemplo, que se llama de Will Smith, esta de donde es un superhéroe que era un semidios y ahora es un superhéroe. Bueno, un superhéroe es un hombre con mucha fuerza, se me olvidó el nombre. La van a encontrar ahí. Busquen a Will Smith, busquen una película de ese tipo, donde es un hombre que consume mucho alcohol, se siente solo y abandonado Hancock. como cualquier Se adolescente. llama Hancock. Ah, la de Hancock, gracias. Es Hancock. Sí, Hancock, muy bien. Y al final, a media película descubre que la esposa de su amigo, pues es de la que era su mujer hace años y que eran dioses, pero que ahora si se juntan se debilitan y cuando están lejos se hacen fuertes. Y entonces descubre, porque tiene un problema de amnesia ahí, que su fin en la vida era eso, ese era un dios, pero que cuando se hizo hombre, cuando se enamoró finalmente, el enamoramiento es la debilidad de todos los héroes. Que una vez les digo, enamorarse le da en la torre a todo mundo, así que qué bueno que nos enamoramos. Entonces, cuando hace esto y se da cuenta, deja el alcohol, deja la vida que llevaba y se convierte en una persona diferente porque le encuentra un sentido diferente a la vida. Así yo lo interpreto. Yo cuando le paso esta película a los chavos, ¿no? Dice, ya la vi, sí, pero hay que verla con otros ojos ahora. La vemos con otros ojos. Ah, sí es cierto, oye, sí se siente solo, se siente pues, que es el único, que es incomprendido, por eso consume alcohol, por eso se la pasa así, por eso bla, bla. Digo, ¿y cómo es la vida de ustedes, chicos? Ay, pues sí, a veces me siento solo, incomprendido, toda esta parte. Son los pocos momentos reflexivos que podemos a veces tener con ellos. Agarrarlos en ese espacio o planearlos para hacer eso, ¿no? Un cine debate, no un cine debate, un cine reflexión, un ciclo de cine, no, toda esta parte que es importante para ellos. Es muy impulsivo, pues hay que ponerlo a hacer otras cositas, ¿no? No bailar, porque a veces los activa más. Vamos a ver si juegan ajedrez, juegos de mesa. Empezarles a enseñar poco a poco y enseñarles el juego como una medida de placer, no como una forma de obtener un premio, sino como una forma placentera de pasar el tiempo. Porque eso va a sustituir en algún momento todas estas zonas placenteras que para que no entren las drogas por ahí, ¿no? Sí es. Pero bueno, Gracias. a ti. Bueno, no sé si Maestro, yo en un artículo, Sí. Adelante, Luzma. bueno, les iba a decir, en un artículo que encontré hace como 2 años, hablaban un poco sobre la conducta justamente de los niños que son violentos, ¿no? Que ejercen bullying hacia otros. Es un estudio que se hizo aquí en México, en algunas primarias de Colima y no recuerdo en qué otras primarias, tomando ciertas muestras. Y los entrevistadores entrevistaban directamente a los chicos
Y algo que yo recuerdo mucho del artículo es que los niños, y hablando de los ambientes, adversos, que los niños comentaban que era una manera de sentir reconocimiento, porque en casa tenían pues muchos, no había un reconocimiento de sus papás no volteaban a verlos. Y entonces Claro, decían ellos, parte de ellos, que cuando agredían a alguien, cuando golpeaban a alguien, cuando molestaban a alguien, todos los niños tenían la atención en ellos. Y pues esto es algo pues muy importante, ¿no? Hablando del contexto de nuestras casas, pues cómo podemos generar tanta violencia, ¿no? Y que ese es otro de los problemas grandes que se están viendo, ¿no? Ahorita en la cuarentena, la situación de violencia que ha aumentado tanto en casa, pues es muy fuerte y eso también nos explica el por qué está aumentando mucho el factor de bullying o la depresión o en algún momento los suicidios, ¿no? Que son otros temas importantes, pero también pues a la alza. Muchas gracias, maestro, por lo que me explicó. gracias. No, me parece muy importante. Sí, fíjate que sí es cierto. Yo también había revisado en algún momento, por ejemplo, hablando dentro de la teoría de adolescencia y grupos, cómo los grupos de referencia, los grupos de pares eran tan importantes. Por eso mucho se estima que este mensaje de joven a joven es importante, siempre y cuando orientemos al otro joven. Si no, ya son dos desorientados, ¿eh? Porque son sus grupos primarios de referencia, las amistades, los amigos, son muy importantes. O sea, tú critícale a un amigo, a un adolescente, y entonces tienes un enemigo encima. No te va a escuchar. Aunque tú veas que el otro cuate, no, mejor hay que hacerlo reflexionar o hay que ponerle cosas para que pueda evitarse un riesgo mayor con él, por ejemplo. Pero se mencionaba, decían, a manera de metáfora, decían, es que el adolescente, el chico, al no ser visto por los padres, no es nadie. Pero cuando se junta con el grupo de la pandilla le da reconocimiento. Le dice, ahora eres de la pandilla de los, no sé, de los buleadores, voy a ponerlo así. Ya es alguien visto, es alguien reconocido. Ya no era nadie. Ahora sí soy el que hace bullying y ahora sí me ven. Ahora no estoy oculto. El sentido No de soy pertenencia, invisible. ¿no? Claro, son esos ciclos de violencia repetitiva, ¿no? Y ahí tenemos ahí esta unión de esas pandillas con muchos chicos resentidos con la vida, resentidos frustrados porque no obtuvieron lo que consideran que necesitan y que merecen. Eso es algo muy interesante, avergonzados por la vida que llevan, avergonzados por los padres que tienen, ¿no? Y tenemos ahí entonces chicos que no están siendo reconocidos ni se reconocen a sí mismos, no tienen orgullo personal. Y esto se los da el grupo. Ah, no, ahora vas a ser de los que consumen. No consumías drogas. Ah, mira, no era nadie, ahora es el drogo. Ahora ya es Ricardo el marihuano, ¿no? Ya, aunque está muy estigmatizado, pero ese es el reconocimiento que están teniendo. De ahí que muchas de las acciones, a veces, yo he considerado hace años, y ahora con el modelo, el llamado que era nuevo modelo educativo, que ya no tiene vigencia con este nuevo sexenio, se me hace interesante el manejo de los clubes, que es algo que yo proponía mucho en escuelas. Oiga, hagan clubes, ya están los talleres tienen que aprobarlos, eso no sirve para los chicos. Hagan clubes, el club de ajedrez, el de baile, que ellos lo dirijan, ustedes supervísenlo, dirijan eso, el de las porristas, esto, porque le van a dar un proceso de identidad, y una identidad donde se pueden reforzar los aspectos positivos, ¿no? No todo es fútbol, soccer. Yo soy de los que no me gusta el fútbol, ¿no? Yo no sé deporte en la secundaria porque no me gustaba lo que jugaba, me gustaba el americano y nadie jugaba, ¿no? Me gustaban los juegos de mesa, pero nadie jugaba. Si hubiera habido un club de juegos de mesa, yo hubiera estado ahí. Por eso creo que tiene que ser tan diverso todas estas cosas para poder generar identidad y con ello jalar a los chicos a estas áreas, ¿no? Muchos de los chicos, muchos de los estudiantes nos logramos identificar en la primaria con el maestro, que es único, pero en la secundaria son 12 maestros, ¿eh? Y digo, híjole, me cae bien el profe de mate aunque no entienda las mate. Y por agradar al maestro,
me volvía bueno en matemáticas. ¿Por qué? Porque quizá era un maestro receptivo, cálido. Han notado que a veces en las escuelas el orientador educativo no es al primero al que se dirigen los chicos. Van con el de mate, con el de español, les da más confianza que el orientador, ¿no? Porque el orientador muchas veces se convierte en un ejecutor de la moral nada más, no de la escucha. Y ahora el otro profe es cotorrón, le echa relajo, y pone sus límites claros, se acercan y le cuentan. Eso quisiéramos con el orientador, que no le pesara esa parte del trabajo, que se educara en la escucha para poder orientar y decir a la escuela, oye, quiero plantear esto, creo que es importante para nuestros chicos. Pero algo que he encontrado, por ejemplo, en mi proceso es que el orientador no tiene muchos proyectos. Ay, me dieron clase frente a grupo, qué flojera, ¿y ahora qué hago, no? Pues le hablo a centros que de mi clase, le hablo a salud que de mi clase, de sexualidad. Está bien que vaya un experto, pero tú tienes que practicarlo, no tienes que ser nada más gestor. Tienes que ser un actor importante. Oye, ¿qué plan tienes? ¿Cuál es tu proyecto? Estas opiniones que me decían en el chat, ¿no? En lo que estamos comentando, decían, es que a veces el orientador pues, no se dedica a eso, tiene razón. ¿Qué plan tienes para la escuela, para orientar? Desde ahí, la función del orientador debe ser una de las funciones más importantes a nivel de personalidad en la escuela, porque tendría que ser el organizador de toda esta cosa, junto con el directivo, ¿no? Tener un plan de prevención para todo el sistema escolar, de acuerdo a su contexto y todo lo que ya vimos. Pero bueno, esos son mis sueños, de alguna manera. No sé, ¿alguna otra pregunta, participación? Pues muchas gracias. Si no hubiera otra cosa, les agradezco infinitamente su atención en este seguimiento. Esto fue extra y bueno, gracias por estar acá, gracias por estar interesados en el tema. Y pues bueno, yo me despido de ustedes. En la plataforma van a escuchar mis comentarios a los que no les he subido su calificación de los videos. Los subo hoy en la noche o mañana temprano para poder checarlo, ¿no? Suerte con su trabajo. Yo los estaré revisando y ya les estaré subiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Edith. Gracias. Pues muchas gracias. Que Muchas tengan buena gracias. tarde. Saludos a todos. Y no les digo excelente fin de semana porque están terminando su trabajo, pero sí excelente domingo ya que tienen hasta el domingo para subirlo, ¿va? Sí. Ok. Entonces que tengan buen lunes porque el domingo no van a descansar. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bien. Nos Gracias, vemos. maestro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.